Buenas tardes, compañeros. Les habla su amigo el maestro en Derecho, Juan Carlos Marroquín Martínez. Un saludo especial a nuestros amigos de la página de Hablemos de Juicio Oral en Facebook. Ahora bien, el tema del día de hoy es la violencia familiar, pero específicamente en aquellos miembros de la familia que no viven en el domicilio. Un ejemplo sería sobre los primos que se encuentran viviendo en diferentes domicilios, ¿sí?, o en diferente ciudad, pero se encuentran en un punto y tienen algún conflicto, ya sea verbal o con lesiones, compañeros. ¿Esto sería también violencia familiar? Ahora bien, también con los concubinos que tienen una relación de 5 años, se separan, por 2-3 años ya viven en diferentes lugares, diferentes ciudades, y se ven o se pelean o agrede físicamente una de los dos, se agrede física o verbalmente, también estaríamos hablando de violencia familiar. Esto me llama la atención, compañeros, porque entonces violencia familiar sería muy amplio. Sabemos que se tiene que proteger el bien jurídico, ¿sí?, y especialmente el de la mujer porque ha sido violentada, pero también hay que considerar que si son primas, o sea, son mujeres y tienen algún conflicto, también habría violencia familiar. Bien, en el estado de Morelos, en el artículo 202 bis, nos dice lo siguiente. Dice: comete el delito de violencia familiar el miembro de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica y emocional, sexual, patrimonial o económica a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, con quien tenga parentesco consanguíneo, por afinidad o civil, por vínculo de matrimonio, concubinato, y que tiene por efecto causar daño o sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Ya nos está relacionando. Aquí hay una parte que, a mi punto de vista, compañeros, es la siguiente. Dice: violencia familiar es el miembro de la familia que realice un acto de poder o omisión intencional o dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica y emocional, sexual o patrimonial o económica a cualquier miembro de la familia. O sea, cualquier. Quiero entender de que esto se refiere a los que viven en el seno familiar, viven en el mismo domicilio. Pero se entendería que tal vez es a todos, que sea familiar, ¿sí? Ahora bien, a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. Eso lo entiendo, compañeros. Es que si los integrantes de la familia se agreden dentro del domicilio o afuera, pero no que se entienda de que los dos familiares estén fuera y se puedan agredir en un punto. Un ejemplo, uno que viva en el Estado de México, una prima que vive en el Estado de México y la otra prima que viva en Puebla, pero se encuentran en Morelos y se agreden. Es un ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de violencia familiar. Tenemos entendido que no viven en el mismo seno familiar, ¿sí? Para esto también, compañeros, existe, tengo en mi mano aquí lo que es una tesis aislada, que el TIP, con número de registro para aquellos que les gusta investigar, 215-47, décima época, ¿sí?, del Tribunal Colegiado de Circuito. Es una tesis aislada que puede ser orientadora para todos nosotros. Bueno, nos da una definición de violencia familiar. Dice: es necesario que se acredite plenamente y no solo que se presuma que el victimario se encuentra habitando en la misma casa de la víctima, ¿sí? O sea, esto nos está refiriendo que para que exista la violencia familiar, los miembros de esta familia tienen que cohabitar en el mismo domicilio. Pero si existen en diferentes domicilios, en mi opinión, siento que no cabría la violencia familiar. Ahora bien, veamos si hay lesiones. Tengo en mi mano también una jurisprudencia, compañeros,
con número de registro 27788, que es de la primera sala, también de la 10ª época, donde nos hace una distinción de lesiones y violencia familiar. Al ser delitos autónomos pueden actualizarse en el mismo evento sin que ello constituya un doble reproche o una reclasificación de la conducta. Bien, compañeros, también en su parte nos aclara un poco más el contenido. Además, dice, atendiendo los elementos de los delitos de violencia familiar y lesiones, se corrobora su autonomía, pues si bien es cierto que ambos tienen como elemento común el daño a la integridad física y psicológica, también lo es que los demás elementos son distintos, pues mientras en el de lesiones los sujetos activos y pasivos no son calificados, en el delito de violencia familiar sí, ya que deben ser miembros del grupo familiar. Además, protegen bienes jurídicos distintos. El de lesiones, la integridad personal, y el de violencia familiar, el derecho de los integrantes de la familia. Vean bien, entonces nos estamos refiriendo al núcleo familiar, al seno familiar, que vivan en el mismo domicilio, para que se pueda dar la violencia familiar entre los miembros de la familia. Ahora bien, si nos vamos al Código Penal del Estado de México, en el delito de violencia familiar, nos dice lo siguiente. Dice, al integrante del núcleo familiar que haga uso de violencia física o moral en contra de otro integrante de este núcleo, que afecta o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, dice, o cause menoscabo sus derechos, bienes o valores de algún integrante del núcleo familiar. Vean bien, se está refiriendo más al núcleo. Ya nos especifica un poco más en dónde se puede dar la violencia familiar, con los que viven en el mismo seno familiar. Ahora bien, por núcleo familiar debe entenderse el lugar en donde habitan o concurran familiares o personas con relaciones de familiaridad, en intimidad o en el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe entre las personas con base en la afiliación o convivencia fraterna. Vean bien, esto nos lo dice en el artículo 218, su segundo párrafo del Código Penal del Estado de México. ¿Sí? Bien, compañeros, en mi opinión, no se da la violencia familiar cuando, aun siendo primos y viviendo en domicilios distintos, tengan algún conflicto de físico o verbal. No se daría. ¿Por qué? Porque no viven en el mismo domicilio. Ahora bien, la pregunta que me queda abierta: los concubinos que tuvieron una relación pero ya se separaron y viven en diferentes domicilios, si tienen un altercado en algún otro lugar, ¿se daría la violencia familiar? Bien, compañeros, me gustaría escuchar sus opiniones. Gracias a todos aquellos que han participado. Les agradezco, leo cada comentario que hacen y trato de darle mi aportación. Muchas gracias, que tengan un excelente día.